¿Qué tal? Mi nombre es Eric Salcedo, asesor y diseñador de imagen, y hoy vamos a hablar de imagen física y diseño capilar para la Universidad Mesoamericana. Y que va a haber que proporcionar adecuadamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el rostro perfecto? Ahorita lo vamos a ver. Este es el rostro en dama, ¿sí? Rectangular, triangular, invertido, o triángulo, ovalado, cuadrado, rectángulo. Estos son los tipos de rostro que puedes encontrar en dama, que son muy claros, muy precisos y depende mucho de la estructura ósea. Bien, aquí por ejemplo tenemos una corrección. Esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy, a corregir la forma de un rostro para después hablar de las proporciones. Y aquí tenemos el ejemplo de un rostro rectangular. Yo te voy a dar todo esto, el día de hoy te voy a explicar cómo corregir cada uno de los rostros, pero sería demasiada información como para aprenderla. Entonces vamos a establecer un pensamiento lógico muy sencillo que nos va a ayudar muchísimo a poder delimitar esta área. Un rostro rectangular. ¿Cuál es el rostro perfecto? El rostro perfecto es el rostro ovalado. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el área inferior puedes encontrar un área rectangular en caballeros que puede ser sumamente estético y sumamente atractivo. Entonces, pero bueno, vamos a pensar en el rostro ovalado perfecto. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir es, bueno, en el rostro rectangular ya tengo la largura. Lo que me falta es redondearlo un poco porque tiene vértices muy pronunciados. Entonces, ahí está un rectángulo tal cual. Si es demasiado largo, puedo hacer un poco más prominentes los lados, si no está bien así. Y entonces, ¿qué es lo que requiero? Pues quitar esos bordes o esas esquinas para generar un rostro ovalado perfecto. Lo mismo, si es demasiado largo, puedo colocar una línea horizontal, y una línea horizontal puede ser el bigote. O puede ser una ceja muy definida en un ángulo totalmente horizontal. Entonces, así de fácil es corregir un rostro. Si ya tenemos la largura, tenemos un signo de igual en la parte superior, en la parte del copete, y eso quiere decir que ya no tienes que hacerle nada ahí. ¿Cómo puedes tú quitar estas esquinas? Bueno, con una caída capilar como la que tengo yo aquí al lado, con un poco de maquillaje en el caso de las damas, etcétera. Tendrás que ver la forma de la proporción y la forma. Pero hay que caminar al rostro ovalado perfecto. ¿Sí? Los cuellos, es importantísimo qué cuello estás utilizando, si es en V, si es redondo. Los cuellos redondos es muy raro que le queden a la gente, pero hay rostros demasiado largos que pudieran ser útiles los cuellos redondos o cuellos un poquito más chatos en cuestión de un cuello polo o un cuello americano se llama. Bien, ahí está el rostro ovalado perfecto. ¿Y cómo caminamos de un rostro redondo a este rostro ovalado perfecto? Muy sencillo. Ahí tenemos el rostro ovalado, perdón, el rostro redondo en medio. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, es demasiado ancho y le falta largura. Entonces hay que reducir el volumen en los laterales y eso ya me va a dar va a reducir la anchura y puedo subir un poco aumentando el volumen en la parte superior e inferior. Entiéndase copete o mentón. Esto se puede hacer con maquillaje, copetes, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces me va a dar las proporciones ideales de un rostro ovalado perfecto. ¿Este rostro redondo podría tener estas mismas proporciones? Sí, porque estamos hablando de proporciones horizontales, pero cuando yo ponga las líneas verticales, me va a resultar demasiada ancha alguna área. Bien, ahí está. Así es como debiera quedarme el rostro una vez que tiene las correcciones, ya sea con maquillaje, accesorios, cabello, que en muchos de los casos el cabello pues es un accesorio finalmente. Y nos queda el rostro ovalado perfecto. Esta ya la vimos, son las formas en rostro de mujer. Lo que acabas de hacer, lo que acabas de ver,
es todo lo que sigue a continuación, es todo lo que podrías aprender con muchos conceptos, con mucha información, con demasiada información que va a ser difícil que se nos quede. Así que las 5 diapositivas anteriores es lo que más cuenta, porque con esto tú ya aprendiste a proporcionar volumen, largura, forma, reducir, quitar, poner, etcétera. Y ahí está. Esto que está escrito es precisamente todo lo que acabamos de explicar en la corrección anterior. Un rostro ovalado tiende a ser más ancho, tiene líneas curvas y, bueno, lo que hay que hacer es alargar, generar un poquito de más volumen en la parte superior, entiéndase el copete, hacer raya al lado y usar el cabello largo medio para aprovecharlo como un accesorio. ¿Qué debes evitar? La raya en medio. La raya en medio es una línea horizontal que achata totalmente la cabeza, ¿sí? Y el volumen en las orejas también sería generar mucho más volumen. Por ejemplo, capas demasiado prominentes, orejas muy saliditas, etcétera. Habrá que cuidar las proporciones del rostro en una figura. Todas estas correcciones que vas a ver, también ya la vimos en rostro rectangular. Ya tienes la largura, quítale los vértices, elimina vértices y lo puedes generar de una manera totalmente suave. ¿Qué vas a hacer? Tienes 2 tipos de rostro principalmente. Tienes líneas curvas y tienes líneas rectas. El rostro anterior que vimos, que es un rostro redondo, son líneas curvas. El rostro que tienes ahorita en pantalla es un rostro en líneas rectas. Entonces, las líneas rectas requieren ser proporcionales y quieren ser equitativas con líneas curvas. Y viceversa. Si tengo demasiadas líneas curvas en el rostro, tendré mejores resultados aportando líneas rectas. Es decir, si tú tienes un rostro redondo ovalado, tu ceja va recta y angular o va redonda y arqueada. Tu ceja va recta y angular porque va en contraste con las formas curvas de tu rostro. El rostro diamante, excesivo en vértices, hay que eliminar el volumen en la parte pomular y eliminar el volumen en el copete y en el mentón y sacar un poco de volumen en los vértices cuadrados del rostro como es maxilar y la coronilla lateral o la entradita, decimos nosotros. Y entonces hay que balancear esas áreas sacando lo que está un poco reducido y metiendo lo que está un poquito más prominente. Y entonces, balanceando así, podemos generar un fleco que corte ese pico en la parte superior de la frente, podemos hacer un maquillaje que sea un poquito más profundo en el área del mentón. Obviamente, si son líneas rectas, la ceja deberá ser arqueada o redonda o jamás va a poder ser angular o jamás va a poder ser demasiado recta. Bien. Si nos damos cuenta, este tipo de rostro tiene estilos muy rígidos, hay que suavizar con líneas curvas, líneas suaves. Rostro ovalado tiene líneas picudas, digamos, en la parte inferior y tiene líneas mucho más curvas en la parte superior. Es mejor tener líneas más rectas contrastando con esta curva en la parte superior y reducir el volumen en la parte superior y acrecentar el volumen en la parte inferior. Recuerda que esto lo puedes hacer con luz y sombra. En el caso de maquillaje, lo puedes hacer con claridad en el cabello también, cambiando el color de cabello, con cortes mucho más delineados o más definidos, con cortes más rectos o drásticos, puedes eliminar la redondez de un rostro. El rostro cuadrado es de los que más requieren correcciones. Recuerda, es muy ancho, hay que reducirlo, hay que quitar los vértices, hay que alargarlo en la parte superior e inferior, y todo eso se hace eliminando horizontales, trabajando verticales, utilizando colores más claros e intensos en la parte inferior y superior, como puede ser mentón o copete, y utilizando mayor profundidad y menor volumen en los laterales, lateral izquierdo, lateral derecho. El rostro ovalado perfecto, que no es más que repetir la forma y el balance natural del rostro y conservar esas líneas y esas proporciones. Cuidado, todas las correcciones que estamos manejando serán para
de acuerdo a las proporciones del rostro mismo. No podemos hacerlas si no tenemos también las proporciones. Es decir, tener perfectamente proporcionada el área instintiva, el área emotiva, perdón, el área intelectual, el área emotiva y el área instintiva, así como los verticales y los 5 ojos divididos. El triangular también es complicadón, pero no es imposible. Vas a vas a generar volumen en la parte superior, es decir, en las coronillas laterales, entiéndase, en la entradita, digamos, del cabello, y vas a reducir volumen en maxilares. Esto en el caso de los caballeros se puede hacer con una barba bastante bien delineada en curva para suavizar estas líneas rectas. En el caso de las damas, con un maquillaje a profundidad, donde el maxilar tenga mucho mayor profundidad y sea un poco más oscuro. Bien, vamos de acuerdo a las formas de rostro en caballeros. Vamos muy bien, vamos muy rápido. A ver si no efectivamente voy muy rápido, pero vamos a tener un buen tiempo para preguntas y respuestas. Bien, en caballero el rostro redondo y el rostro cuadrado son rostros anchos, hay que darles largura en la parte superior y hay que reducir en la parte inferior. Además, en el rostro cuadrado es eliminar las aristas o las esquinas del cuadro como tal, y entonces poder ir suavizando adecuadamente el rostro con líneas un poquito más curvas, con líneas que puedan ir suavizando. Recuerda, si tu rostro tiene líneas rectas, como en el que estamos viendo en pantalla en el lado izquierdo, vas a suavizar con líneas curvas. Si tu rostro tiene líneas curvas, vas a suavizar con líneas rectas. Dicho de otra manera, el rostro cuadrado o rostro rectangular o rostro triangular, cualquiera de ellos, ¿de qué manera llevaría mejor el cabello? ¿Quebrado, rizado, ondulado, lacio, planchado? Por supuesto que sería ondulado o quebrado. Y eso me daría la suavidad de los vértices propios que tengo en el rostro. Bien, no sé si tengan dudas hasta aquí, vamos avanzando. Vamos a dar un espacio muy largo para dudas, para preguntas y respuestas, y pues vamos bastante bien. Si se dan cuenta, tenemos el rostro de corazón, dice ahí, y resulta que lejos de tener el rostro de corazón, tenemos una figura en trapecio. ¿Qué significa? Que hay un poquito de incongruencia en la imagen que tengo, podría ser. Esto es algo muy importante, tenemos diferentes teorías y tenemos diferentes informaciones con respecto al diseño capilar, al diseño de imagen física, a las formas y proporciones del rostro, y bueno, esta no es la excepción. Las figuras que yo les di es en función de una teoría. Yo me observo, por ejemplo, a algunos lectores de rasgos faciales, algunas personas como Julián Labarré, que es barcelonés y que es muy bueno en esta área. Paul Ekman tiene un poquito, pero él se dedica más a las expresiones. Y entonces, algunos te dicen, es que rostro de corazón. Y otros te dicen, no, es que rostro de trapecio. Ok, lo único que va a variar es el nombre, porque las correcciones son totalmente similares y van a tener una variación individual en cada persona, pero realmente en general, un rostro de corazón o un rostro de trapecio, como lo quieras encontrar, lo vas a corregir de la misma manera. Observamos dónde está el volumen, y el volumen lo tenemos perfectamente encontrado en la parte de la sien o en la parte del ancho de la frente. Entonces ese volumen hay que reducirlo, eliminando aristas y suavizando. Es un rostro que además, en el caso del trapecio, tiene vértices y en el caso de corazón tiene redondez. ¿Cuál es la regla? Que bueno, vas a tener la opción de trabajar en un rostro en corazón que tiene cierta redondez,
líneas más rectas. En un rostro en trapecio que tiene cierta rigidez, líneas más suaves o un cabello un poco más quebrado, etc. Si te das cuenta, podríamos poner 40 tipos de rostro, pero sería muy complicado ir definiendo las correcciones para cada uno. Si tú tienes tu pensamiento lógico, si tú tienes tu pensamiento claro y preciso, con eso tienes. Bien. Esas son las correcciones para el rostro de corazón y requieres generar volumen en la parte del maxilar. ¿Qué vas a hacer? Un poquito de más volumen en el área de maxilar, mucho mayor claridad en el maquillaje, que sea mucho más preciso y que puedas tener un poco de más, sacar un poquito más el rostro. Pero tener el cuidado de que las líneas no sean demasiado rigurosas o demasiado rígidas, puesto que en la parte inferior, sea de corazón o sea de trapecio, que es lo mismo prácticamente, siempre tendrás vértices y tendrás que suavizarlos. Pregunta que me voy a contestar yo solo porque después ustedes van a hacerlas. Si tú colocas una barba completa, ¿cómo la colocarías en este rostro? Si estamos hablando de que son líneas rígidas en la parte inferior, pues tendrá que ser una barba delineada en curva desde la patilla hasta el inferior del risorius o de la parte inferior de la comisura del labio, hasta donde llegue, digamos, hasta el área del bigote. Entonces, como son líneas rígidas, tendrás que ser más suave y tener líneas un poco más curvas, más amables, etcétera. Lo mismo, diamante es totalmente rígido, puedes utilizar varias áreas y entre ellas mucho mayor suavidad, quitar el volumen en la parte pomular o la parte de la oreja, quitar volumen en la parte del copete, pero no así en la entradita o la parte de la coronilla lateral, ni tampoco en maxilares. En la parte de coronilla lateral y en la parte de maxilares requieres acrecentar el volumen. Necesitas sacar el volumen, necesitas generar mayor fuerza para que se equilibre el rostro y sea totalmente proporcional. Las patillas largas ayudan mucho porque cortan esa área lateral que podría ser demasiado picuda en el caso de los caballeros. Bueno, pues el rostro ovalado, ya dijimos, le queda cualquier estilo y el rostro ovalado es ideal para dama y para caballero. Sin embargo, la parte rectangular inferior es muy útil, sobre todo en caballeros. Toda la parte del maxilar perfectamente cuadrada hace que alguien se vea muy bien parecido y que además tenga mucha mayor atracción a nivel inconsciente, puesto que el maxilar prominente nos manda una información al subconsciente que dice que el macho, en el entendido de la especie animal, es mucho mejor cazador cuanto mayor mandíbula tiene. Entonces, para preservar la especie, sería mucho más sencillo tener un maxilar y ser un buen cazador. Eso nos lo manda directamente al subconsciente, buscando precisamente la masculinidad en la pareja. Entonces puede ser mucho más atractivo un caballero que tiene el maxilar altamente pronunciado. Eso es con respecto a las formas del rostro. Son dos cosas principales. Una es la proporción, que es qué tan equilibrado está mi rostro en las áreas, tanto verticales como horizontales. Y la otra es las formas y figuras geométricas que podrían tener mucho más prominencia en algún área y mucho más retracción en otra área. Y esta retracción habrá que acrecentarla y la prominencia suavizarla o aminorarla de alguna manera. Para ello, estas cosas se van a utilizar además con líneas totalmente opuestas a la forma del rostro. Si un rostro tiene líneas rectas primordialmente, entonces las correcciones se utilizarán con curvas. Cabello ondulado, ceja arqueada, bigote un poco más arqueado, barba delineada en curva, maquillaje un poco más redondo, en bolitas, digamos, y comisuras de labio un poco más suaves y más
más curvas, en el caso del maquillaje, delineado de ojo, que no sea demasiado recto y anguloso, puede tener 2 o 3 curvitas en el delineado. Entonces es contrastar figuras, formas o líneas rectas con líneas totalmente curvas y viceversa. Líneas curvas con líneas totalmente rectas. Entonces, vamos a proporcionarlo de esa manera. Entonces, todas las correcciones que vimos en las formas de rostro, sea cuadrado, rectangular, trapecio, triangular invertido, o en pera, en corazón, ovalado, cuadrado y redondo, todas estas formas se van a corregir como lo vimos, como dijimos, con un pensamiento lógico natural y con una equidad en las proporciones, pero primero que nada tendrás que ver que la proporción horizontal y vertical sea la adecuada para poder generar las correcciones que se te determinan. Por ejemplo, si tú tienes un maxilar demasiado pronunciado, demasiado ancho, pero ese maxilar puede ser muy reducido y tú todavía lo reduces demasiado, puede ser que se convierta en un diamante el rostro, o en un triángulo invertido o corazón. Entonces, es importantísimo que tomes en cuenta las proporciones verticales del rostro, las proporciones horizontales del rostro y la forma del rostro, así como el equilibrio en las líneas. Líneas rectas combinadas con líneas curvas combinadas con líneas rectas. Esos son los 4 puntos que puedes llevar para el diseño de un rostro. Bien, ahora vamos a la parte de la estructura capilar. Vamos a hablar un poco de lo que es el cabello para que podamos enlazar el diseño capilar a lo que son las formas del rostro que ya vimos. Este es el tercer y último tema que tenemos y su objetivo particular es diferenciar las texturas del cabello y la optimización de recursos que definan el estilo personal. Primero que nada, ¿qué cabellos hay? ¿Qué tipos de cabello? ¿Cómo podemos usarlos, mejorarlos, potenciar el tipo de cabello? Ver las formas, las texturas, las densidades, los grosores y los diseños, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver a continuación y es muy sencillo. Primero tenemos las formas y texturas del cabello. En el entendido de que, bueno, como peluqueros o estilistas, entendemos como textura a veces el ir picando el cabello o el ir definiendo algunas áreas en las que las puntas del corte son visibles. Es decir, no es un solo corte a tijera, sino que puede estar totalmente zigzagueado, ya sea con el pico de la tijera, con una navaja, con una tijera de entresacar, o con alguna forma de utilizar la tijera de corte que sea diferente a un labrado totalmente perpendicular a la hebra capilar. Bien, las formas y texturas son las siguientes. Tenemos, para definirlo de alguna manera, tenemos cinco formas y texturas totalmente diferenciadas. Sin embargo, entendemos que en medio de una y de otra puede haber un sinfín de puntos intermedios en los que se pueda ir hablando de eso. Pero bueno, tenemos lo que es el cabello lacio, que es totalmente liso y recto, entonces va a definir figuras rectas. El cabello quebrado, que ondula un poco, pero no alcanza a dar la vuelta el rizo. El cabello ondulado, que ya puede tener un rizo, ya sea más reducido o más amplio. El cabello rizado, que da la vuelta totalmente y puede ser un anillo del tamaño de un dedo, menos, más, etcétera, pero da varias vueltas incluso. Y el cabello merino, que es un cabello tan rizado que el diámetro del rizo sería demasiado pequeño. Entonces, incluso en un corte, en un casquete del número 2, se pasa el número 2 y de todas maneras se ve cómo nace el cabello y se empieza a torcer luego en el cabello merino porque tiene esta textura y esta ondulación natural. Estas 5 texturas nos sirven para entender y para definir. Sin embargo, entendemos que encontramos diversas formas de textura, diversas cantidades en medio de ellas,
y más allá. Entonces, en el entendido de que si tenemos rostros triangulares, diamante, cuadrado, rectangular, ¿qué tipo de cabello le va más? Pues puede ser ondulado, rizado y merino si fuera un poco más largo, dependiendo de la largura. Si tenemos rostro redondo, ovalado, o solamente la parte superior del rostro de corazón, ¿qué tipo de cabello le va más? Lacio o muy ligeramente ondulado. De preferencia lacio, sin que llegue a estructuras demasiado rigurosas o agresivas o rectas. Entonces, esto es el tipo de cabello de acuerdo a la forma. Y de acuerdo a las proporciones, pues obviamente tendrás que cuidar y verificar el volumen del propio cabello para saber si lo acrecentas o lo bajas de acuerdo a la equidad que requiere el rostro en sus formas y en el equilibrio perfecto de las proporciones. Pero bueno, dentro de todas estas texturas, de estas 5 y todas las intermedias que podamos encontrar, tenemos el cabello frisado. El cabello frisado es un cabello que puede estar como dibujado en zigzag la hebra capilar, de esta manera, totalmente en zigzag la hebra capilar, o podría ser un efecto como de choricito que es cabello, reducción, cabello, reducción, cabello, reducción. Entonces, este cabello frisado me dice que no importa si es lacio, quebrado, ondulado, rizado o merino, esa textura de cabello tiende a ser como un choricito o como un zigzag. Y eso va a hacer que, el cabello, cada hebra capilar va a ocupar el doble de espacio por el tipo de textura que tiene. Entonces va a generar mucho más volumen, sin importar si es ondulado, rizado, quebrado o lacio. Y segundo, el cabello frisado lo que va a hacer es que por muy lacio que sea o por mucho que lo planchemos, siempre va a tener una textura muy suave. Hay algo que se llama tricosiderosis. La tricosiderosis es cuando tenemos una textura de cabello muy específica y se ve precisamente como si fueran pequeñas bolitas la hebra capilar. Se alcanza a percibir a simple vista y es un cabello que tiende a generar frizz y mucho volumen. Ahora, este tipo de frizz lo encontramos en todos los tipos de cabello y de manera natural y de manera genética. Pero también, cuando un cabello tiene demasiado proceso químico o tiene un mal proceso químico, puede tener un frizz totalmente artificial y puede causar un volumen exacerbado y una textura totalmente seca, de mucho volumen y obviamente de cierta rigidez en la hebra capilar que va a hacer que se vea entre recto y no, pero demasiado frisado. Entonces, el cabello frisado puede ser de manera genética y natural o puede ser de manera química, totalmente. Este cabello frisado lo puedes encontrar absolutamente en todas las razas, en todas las personas. No es exclusivo de nadie. Bien, equiparo mucho el cabello a la ropa que usamos o a las telas que podemos encontrar en algunas áreas. ¿Por qué lo equiparo a eso? Porque el cabello no es más que fibra, igual que las telas o lo que encontramos en cualquier tipo de ropa o en cualquier textura que sea fibra. Entonces, el cabello es fibra y el cabello tiene que tener ciertas características principales. Absolutamente todas las telas, todas las fibras, y el cabello no es la excepción, el cabello también tiene estas fibras, ¿sí? Tienen peso, caída, volumen y movimiento. Estas son los cuatro resultados que tenemos en un cabello o en un corte de cabello o que podemos lograr con él en una escultura capilar adecuada y en un diseño adecuado. Entonces, peso, caída, volumen y movimiento.
Es todo lo que encontramos en el cabello. Bien, absolutamente todas las fibras del cabello, vamos a hablar ahora sí del cabello, absolutamente todos los cabellos tienen estas cuatro cosas. Tienen peso, caída, volumen y movimiento. Todos los cabellos tienen estas cuatro cosas. Sin embargo, habrá cabellos que puedan tener un poquito más de algo y un poquito más de otra cosa, o un poquito menos de otra cosa y un poquito más de algo. Estos cabellos que pueden tender hacia un área o hacia otra, es muy sencillo. Ya sea que tengan peso o caída, y sea muy fuerte el peso y caída en el cabello, o que tengan volumen y movimiento. Dicho de otra manera, el cabello tiene peso, caída, volumen y movimiento. Sin embargo, cuando tú tienes mucho peso y caída en un cabello, tienes menos volumen y movimiento. Cuando tú tienes mucho volumen y movimiento en el cabello, tendrás menor peso y caída, invariablemente. Entonces, vamos a pensar en un corte bob, en un corte Cleopatra, por llamarle de alguna manera, en un corte en peluquita, que es totalmente caído, digamos, al maxilar, hasta aquí. Este corte, ¿qué más tiene? ¿Qué es lo que más tiene? Volumen y movimiento, o peso y caída. Obviamente, es un cabello que tiene peso y caída. ¿De acuerdo? El corte Cleopatra, el corte bob, lo que tiene principalmente es peso y caída. No por ello deja de tener volumen y movimiento, pero tiene mucho más peso y caída. Siguiente ejemplo, el corte Farrah Fawcett, actriz de finales de los 70, impone de moda un corte en altas capas, es decir, capas desde aquí hasta abajo, totalmente definido en capas muy exacerbadas. Y bueno, si ustedes buscan a Farrah Fawcett, la van a ver así, con un volumen exacerbado, con mucho movimiento en el cabello y con muy poco peso y caída. Entonces los contrastes, peso y caída, corte bob, corte Cleopatra, volumen y movimiento, corte Farrah, corte en capas. Son las dos formas que podemos encontrar, y sobre eso podemos ir graduando el equilibrio entre peso, caída, volumen y movimiento. Dicho de otra manera, entonces, a mayor peso y caída, menor volumen y movimiento; a menor volumen y movimiento, mayor peso y caída. Vamos a explicar la parte del movimiento. No quiere decir que el cabello se vaya moviendo siempre. Hay cabello que no tiene tanta facilidad para moverse y hay cabello que sí. Movimiento se habla como cuando son líneas sinuosas, líneas curvas, líneas mucho más suaves, líneas mucho más gentiles y líneas mucho menos rígidas. Peso y caída habla de cuando el cabello tiene líneas mucho más rectas, líneas mucho más rígidas, líneas mucho más fuertes. Entonces, peso, caída, volumen y movimiento son totalmente contrastantes, como el color de la diapositiva lo indica. Volumen y movimiento pueden ser efectos hermanos, y peso y caída pueden ser efectos hermanos totalmente contrastados con volumen y movimiento. En el caso de a mayor cantidad de capas, mayor cantidad de volumen y movimiento. A mayor cantidad de capas será un corte con un mayor ángulo de proyección, o con un corte mucho más firme o fuerte en capas. A menor cantidad de capas, como es el corte bob, que no tiene ni una sola capa, salvo que tenga alguna combinación, entonces a menor cantidad de capas, mayor peso y caída, y menor volumen y movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres hacer un corte o un diseño capilar con mucho mayor volumen y movimiento, tendrás que proyectar el cabello a la mayor cantidad de grados posibles. Por ejemplo, 180 grados.
Si tú quieres generar un cabello con más peso y caída, un corte con más peso y caída, y definir menos volumen y movimiento, tendrás que hacer un corte de cabello con una graduación mucho menor. 0 grados o máximo 45 grados, porque entonces tendrás peso y caída. Bien. Estos son los principales efectos que se producen en el cabello y con los que puedes jugar también para una corrección facial sin ningún problema. Como lo indican las flechitas en nuestras diapositivas, en el área derecha, en el área roja, encontramos flechas curvas, sinuosas, con mucho movimiento, como su nombre lo indica, y en la parte amarilla o parte clara, tenemos flechas mucho más definidas, mucho más rectas, mucho más agresivas y obviamente más cercanas a lo que es el peso y la caída. Bien, estos son totalmente inversamente proporcionales, perdón, al volumen y movimiento. Vamos a recapitular, estos tres temas. Primero vimos lo que es imagen física, que es la percepción que se tiene por causa de tu arreglo personal, de tu lenguaje corporal o de tu apariencia física. Tenemos las formas del rostro, que son las proporciones en tercios, y las formas geométricas. Y tenemos las formas y texturas y resultados del cabello, en el que el cabello como fibra expresa los 4 resultados: peso, caída, volumen y movimiento. El objetivo general de este seminario fue conocer las formas, las líneas y las proporciones del rostro para el diseño capilar, así también las texturas del cabello y la optimización de los recursos que definen tu estilo personal. Cómo hacer cabello, cómo equilibrarlo con el rostro y cómo hacer un diseño capilar que sea totalmente equitativo a las formas y proporciones del rostro. Los objetivos particulares en cada uno de los temas en imagen física fue comprender el concepto de imagen física mediante las formas de la estética vigentes. Con respecto a las proporciones del rostro, formas, líneas y proporciones del rostro para el diseño capilar. Y con respecto al cabello, las texturas y la optimización de los recursos para el estilo personal. Todo esto relacionado un tema con el otro. Como pueden ver, tuvimos un seminario de 120 minutos, todavía no acabamos, pero estamos terminando. Recuerden que tienen toda la libertad de expresión, que espero su retroalimentación y que es importante generar un respeto entre los participantes. Si alguien pregunta algo, sin importar el tipo de pregunta, pues poderlo abrazar y poderlo cobijar y contestar la pregunta de la manera más adecuada, no tener juicios ante los participantes y definir qué es lo que yo puedo sumar ante este chat o ante esta videoconferencia. Bueno, la disciplina y puntualidad está totalmente presente. Estaban prácticamente todo el mundo conectado y listos para conectarnos adecuadamente. Y bueno, la invitación es a ser proactiva, a ser proactivo, a que puedas aportar lo más que se puede este chat, porque el aportar a este chat te servirá muchísimo para llevártelo a tu acervo personal y también para el equipo o el grupo como tal. Y bueno, sobre todo la idea de esto era aprender reglas, proporciones, texturas y resultados en el cabello. Tenemos otro tipo de cursos que seguramente debes estar familiarizada o familiarizado con ellos. Habilidades de presentación que se usan mucho para este tipo de pláticas o conferencias, ya sea presenciales o sea virtuales. Certificación de instrucción y capacitación. Absolutamente todos podemos ser muy buenos en algo, pero requerimos estar capacitados en la instrucción para poder dar una clase o dar un curso de la manera más adecuada. Este tipo de instrucción o capacitación yo lo llevo al pie de la letra y todo lo que viste el día de hoy en esta presentación es un sistema de instrucción y capacitación
que no deja cabos sueltos y que te ayuda mucho a que tu grupo vaya de la mano sobre lo que va a aprender, sobre las reglas de aprendizaje, etcétera. En este caso, los contenidos y las formas de evaluación los trabajará su profesora en curso, pero si fuera un curso totalmente dirigido, tendríamos que ver cuáles serían las normas de evaluación, cuáles serían los criterios de evaluación, las rúbricas, etcétera, para saber en qué momento vas bien o en qué momento requerirías mejorar algún área en tu vida. Y bien, se trabajan técnicas grupales. Las técnicas grupales, en este caso, como fue tipo seminario, no tengo todavía el gusto de conocerlos a todos ustedes o a todas ustedes, pero lo más importante es que en un grupo presencial tienes que tener al grupo totalmente integrado, totalmente definido y ser muy clara en esta parte para que el grupo pueda estar un poquito más cobijado y libre y no se sientan inseguras o inseguros a la hora de establecer dudas, conexiones, preguntas, comentarios. Colorimetría matemática o diseño capilar, son cursos que se pueden ir tomando. ¿Cuál sería colorimetría? Bueno, la colorimetría es, como su nombre lo indica, el estudio y manejo del color, pero de una manera matemática tienes la manera de irlo haciendo aritméticamente de una manera muy sencilla, en la que tú puedas ir identificando exactamente qué es lo que te va a quedar en un color. Dicho de otra manera, sería como el panel de color de tu monitor en la computadora o en el celular en este momento, en el que puedes calidificarlo, puedes enfriarlo, o puedes generar mayor claridad o mayor profundidad en tu pantalla, o puedes generar algunas texturas más suaves o superficies más lisas al tacto o a la vista. En el caso de las pantallas, pues sería a la vista, pero en el caso de las texturas sería al tacto. Con respecto a imagen, tenemos estilos de la imagen, que son los diferentes estilos que puede tener una persona para su arreglo personal y para que puedan llevar adecuadamente su diseño personal. Pero también tenemos dentro de los estilos, tenemos diferentes formas de aprendizaje. Los axiomas de la imagen, por ejemplo, ¿qué son los axiomas de la imagen? Las reglas que sí o sí se cumplen para una imagen, ya sea una imagen física o perceptual general, o una imagen interna, externa, una imagen visual, auditiva, una imagen kinestésica, o una imagen, incluso puede ser una imagen también de espacios físicos, una imagen de interiores exteriores, diseño de imagen pueden ser muchas cosas y obviamente va hermanada de la colorimetría, va hermanada del diseño, de las proporciones y las formas. Recuerda que el punto audio se utiliza en todo lo que sea visual, en todo lo que sea visual. Así como en la música se utilizan los compases y hay cierto tipo de compases que son demasiado específicos, muy claros y muy precisos para poder crear digamos, una música armónica y no crear solamente ruido. Así también en la imagen, el ojo está acostumbrado a viajar armónicamente entre los colores y las formas. Dicho de otra manera, pues si tú ves el peinado de Marge Simpson, pues encontrarás que es un peinado excesivamente alargado hacia arriba, que pierde las proporciones. Bienvenido, buenas tardes. Adelante. Que pierde las proporciones, y estas proporciones lo que hacen es que pueden romper con la armonía visual de un peinado o de algún corte. Quiero agradecer su atención, su presencia. Esto es imagen física y diseño capilar, así se llama este seminario. Es muy claro, es muy concreto, pero por favor, quedo a la espera de cualquier retroalimentación para ustedes y bueno, dejarlos con una frase que es muy buena. Es imposible no tener una imagen.
siempre generarás una imagen. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es establecer un periodo de preguntas y respuestas que probablemente sea más fácil que alguien me apoye. Sí, incluso ahorita en lo que ellas formulan sus preguntas, profe, quisiera modificar las pantallas para que te veas más... Vamos a modificar pantallas, vamos a trabajar con ustedes todavía, pero vamos a trabajar preguntas y respuestas. Sí. Pregunta Jennifer. Hola, buenas tardes. Quiero preguntar, ¿qué corte o look beneficia a un rostro cuadrado y a un rostro ovalado? Muchas gracias. Jennifer. Gracias, Jennifer. ¿Qué corte o look beneficia a un rostro cuadrado o a un rostro ovalado? Un rostro cuadrado, lo que hay que hacer es cabello ondulado, líneas más suaves, líneas un poco más sinuosas, más curvas, cabello quebrado o cabello rizado incluso. Cabello no tan corto porque el rostro cuadrado requiere generar largura y el cabello largo es un accesorio que puede darle muy buena largura al rostro, sobre todo cuando cae sobre los laterales y acorta un poquito los volúmenes laterales del rostro. Con respecto al rostro ovalado, el rostro ovalado es el rostro perfecto por naturaleza. Entonces, si el rostro ovalado tiene buenas proporciones, es decir, tiene adecuadas las proporciones, no hay mucho que hacer. Si las proporciones no son las adecuadas, por ejemplo, si hay mucha frente, habrá que tirar un poquito de cabello al frente para poder suavizar el área intelectual del rostro. Por favor, si hay alguna duda, seguimos contestando preguntas y puedes insistir en alguna de las respuestas que dimos. Pregunta Mariana. En el caso de los hombres que no cuentan con vello facial, ¿cómo podemos hacer para corregir sus facciones? Buena pregunta también. Ahorita todo el mundo quiere usar barba porque está de moda. Tenemos un sector que ha despegado muchísimo, que es el de la barbería masculina. Y bueno, tenemos altos diseños y altos barberos a nivel nacional, a nivel internacional, que nos ayudan precisamente al diseño capilar, en el caso de los caballeros, y al diseño también del vello facial, que es la barba y el bigote, incluso la ceja. Entonces, vemos que como está de moda usar la barba, hay gente que tiene muy poquita barba o muy poquito pelo en la cara, está bien dicho, y entonces se dejan muy poquita barba, pero se dejan algo. Y entonces, si no cubre totalmente, es mejor retirarla. ¿Por qué? Porque no está haciendo el contraste visual adecuado con respecto al resto del rostro y puede generar un poco de matificación, es decir, un poco de texturas un poco menos lisas o brillantes para el rostro y perder un poco de brillo, proporción o fineza en el rostro del caballero. Entonces, en caso de no tener vello facial, se pueden hacer correcciones con la ceja nada más, se pueden hacer correcciones con cabellos más largos o más cortos, o copetes más alargados y con laterales más desvanecidos, pero con lo que se tiene trabajar, eso es muy importante, trabajar con lo que se tiene, ¿no? Entonces, si no hay barba, no podemos hacer mucho, pero podemos dedicarnos a otras áreas. Teníamos una diapositiva de los circulitos, en el que vemos un distractor y vemos cómo un circulito es igual al otro, pero cuando vemos muchos circulitos pequeños a un lado, lo vemos más grande. Eso es generar un distractor. Entonces, potencializa lo que sí tienes. No te pelees con lo que no tienes. De todas maneras, ahorita pues ya hay otros recursos, como es el minoxidil, que es un compuesto que se aplica sobre el área pilosa y ayuda a que nazca un poco de vello facial o incluso de cabello, de pelo en el área capilar, pero bueno, es un proceso que lleva su tiempo y que además tiene sus limitaciones. El minoxidil viene de un medicamento que utilizaban los cardiólogos y que, bueno, nos dimos cuenta que un efecto secundario era que salía pelo, entonces lo empezaron a utilizar como de uso tópico para que nazca barba y pelo. Pero hay gente a la que se le puede cerrar el área del sillón nasogeniano o se le puede cerrar la barba en el área de la patilla o cerrar un poco más la barba en general con el uso del minoxidil adecuadamente.
no tiene contraindicaciones, salvo que sea en exceso. El minoxidil para caballeros debe estar diluido al 5% y para damas máximo al 3%. Siguiente pregunta. María Fernanda, ¿cuál es el corte ideal para el rostro redondo? María Fernanda, ¿cuál es el corte ideal para el rostro redondo? El rostro redondo tiene líneas curvas, ya tiene las líneas curvas que tiene el rostro ovalado. Entonces, lo único que hay que hacer es reducir un poquito la parte de los laterales para ovalar el rostro. ¿Cómo lo reduces? Con cabello que esté cayendo sobre los lados, o en el caso de los caballeros, puede ser con un poco de barba o patilla, porque esta patilla puede oscurecer el área de laterales o maxilares, y tú puedes dibujar un rostro ovalado perfecto con solamente el contorno capilar y el contorno de la barba o el vello facial. Pero lo que hay que hacer es alargar el rostro. Más copete, un mentón más prominente para alargar el rostro y reducir laterales, o alguna de ellas jugando con las áreas del rostro. Pregunta Brenda. Buenas tardes. Me gustaría saber qué tipo de corte masculino es preferente para un rostro cuadrado. Para un rostro cuadrado masculino solamente lo puedes alargar en el área superior y puedes dejar incluso, si no es muy ancho el maxilar y no te va a generar un efecto de pera, puedes dejar los maxilares prominentes como están y te puede dar un efecto muy padre. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si la mandíbula es fuerte en los caballeros, te va a dar una estética muy padre, una estética adecuada y totalmente masculina y atractiva para el sexo opuesto o para el mismo sexo. Valeria Flores, ¿cuál es el tipo de rostro hexagonal? Muy buena pregunta, Valeria. Por ejemplo, no toqué ese tipo de rostro, porque generalmente un tipo de rostro hexagonal, octagonal, etcétera, son rostros que ya prácticamente tienden a ser redondos o cuadrados. Si el rostro hexagonal tiene demasiados vértices, lo puedes corregir como un cuadrado. Pero si no tiene muchos vértices, puede ser redondo, si no tiene la largura, o si tiene la largura, puede ser ovalado. Entonces ya no hay mucho que hacer. Entonces, el rostro hexagonal no tiene ningún problema, al contrario, nada más hay que cuidar que no tenga demasiados vértices. Como ya tiene 6 vértices, obviamente, el ángulo de cada vértice no es a 90 grados, es mucho menor a 90 grados y va a dar mucho mayor suavidad. Entonces, solamente buscar la largura del rostro, buscar las proporciones y ver que no haya un vértice demasiado prominente. Porfa, me avisa si quedó contestada la pregunta. ¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes de los cortes fade en hombre? Buena pregunta, Frida. ¿Cuáles serían las ventajas e inconvenientes en los cortes fade en caballero? Bien, los cortes fade son altamente desvanecidos, son los cortes que anteriormente se conocía como el corte militar y sus variantes. Entonces, el corte fade, como es altamente desvanecido, la desventaja ¿cuál es? Que pierdes el accesorio del cabello totalmente, por lo menos en laterales y en la parte posterior. Entonces, quizá dejes algún copete que puedas manejarse como accesorio, subirlo, tirarlo, alguna cosa, pero generalmente la desventaja sería que pierdes la posibilidad de utilizar el corte como accesorio, el cabello como accesorio y potenciar el corte. ¿Cuál es la ventaja de los fade? Bueno, te dan líneas más definidas en el rostro de un caballero y eso siempre va a ayudar muchísimo a que un rostro de un caballero se note más, sea mucho más agresivo incluso, sea mucho más fuerte y sea mucho más prominente. Entonces, solamente que no sea excesivamente cuadrado, excesivamente redondo, un corte fade es buenísimo. Incluso un corte fade sobre un redondo con un copete bastante bueno que puedas generar, puedes tener un buen diseño. Entonces, la desventaja es que no tienes el accesorio, el cabello como accesorio en el que puedes usar, y la ventaja es que puedes ir jugando con texturas mucho más drásticas y mucho más firmes, que van haciendo un diseño facial mucho más preciso y más concreto. Mi rostro es ovalado. ¿Qué tipo de fleco y peinado me queda mejor, Carla? Carla, mi rostro es ovalado. ¿Qué tipo de peinado y de fleco me queda mejor? Carla, el rostro ovalado es el rostro perfecto, sobre todo en dama. Entonces,
Si las proporciones de tu rostro, área intelectual, emocional e instintiva son iguales y tus 5 verticales, es decir, tu rostro mide de ancho 5 veces tu ojo, entonces tu rostro está totalmente proporcional y puedes hacer lo que quieras. Incluso podrías utilizar un poquito de repente de raya en medio, ¿vale? Pero entonces enfócate, si tu rostro es totalmente ovalado, es una forma adecuada. Entonces enfócate en la proporción, revisa tus proporciones, tomas una regla, la colocas totalmente firme y mides la mitad de tu rostro, a la mitad de tu rostro, cuánto mide cada una de las áreas. Y entonces revisas las proporciones y si son las proporciones adecuadas, tienes el rostro del otro lado. También se puede ver con un pie de rey o vernier, que son para medir algunas tuberías y tornillos. También se puede hacer y es padrísimo hacerlo con ese por el nivel de precisión que tiene. Y para maquillar, para diseño de rostro, diseño de ceja, incluso es padrísimo utilizarlo. Nos comenta Valeria, la chica del rostro hexagonal, que sí fue respondida su duda. Ajá. Gracias, Valeria, quedó contestada tu pregunta, Sí, qué bueno. Y ahora nos comenta Jennifer, ¿qué tipo de textura se daría a un cabello muy lacio? ¿Qué tipo de textura se daría a un cabello muy lacio? Depende del corte, pero pueden ser texturas muy profundas. Puede ser, por ejemplo, un deslizante. En algún tiempo, me imagino que por generación ustedes estaban muy chiquitas, pero en algún tiempo se usaba mucho planchar el cabello y ya el cabello planchado, desfilarlo y quitarle mucho cabello. Todavía se ve, todavía se usa. Pero bueno, se utilizaba mucho. ¿Sabes qué? Te lavo tu cabello, lo seco, lo plancho y luego lo voy a vaciar con pura textura, con navaja o con tijera de corte de doble filo, y entonces voy a quitar densidad de cabello. Entonces, altas texturas es ideal para un cabello lacio, porque el cabello lacio lo que tiende es a marcar, ¿no? Se marcan mucho más fácil las capas. Entonces, si tú tienes suavidad y textura, vas a tener un cabello más gentil en el diseño y mucho más manejable. Si te excedes en textura, tendrás que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en el caso de una novia que se va a casar en 2 meses o 6 meses y te excedes texturizando, bueno, el peinado te va a costar 3 veces más trabajo. Entonces, aguas con las texturas. Son muy buenas, pero hay que ver para qué se usan. Pero alta textura, a profundidad se puede utilizar. Puede ser un desfilado, un deslizante. Por ahí podemos dar un curso de texturas también. Y se puede dar vía Zoom y sin ningún modelo ni ejemplo, sino aterrizarlo perfectamente en pantalla para que tú puedas asimilarlo y entenderlo sin ningún problema. María Raquel, en el caso de las mujeres que naturalmente tienen el cabello muy rizado, ¿cómo podemos corregir su imagen en caso de tener un rostro muy prominente, por ejemplo, muy redondo o muy cuadrado? Muy bien, una pregunta muy larga, dice María Raquel, que en caso de que las mujeres tengan un rostro muy prominente, muy redondo, muy cuadrado, ¿cómo se puede corregir si el cabello es altamente rizado? El cabello rizado son líneas suaves, entonces es una maravilla. Nada más hay que tener cuidado porque el cabello rizado hace volumen. Y si tienes un rostro redondo tendrás más volumen. Entonces tienes que tener el cuidado de no hacer más volumen si lo que quieres es eliminar un poco de volumen. Y con respecto a la prominencia del rostro, puedes compensarlo con un cabello con volumen siempre y cuando el volumen esté en el área adecuada. Y habla de rostro rectangular y rostro redondo. Bien, el rostro rectangular tendrás que generarle el volumen en los laterales para suavizar la caída natural del rostro con un cabello rizado o quebrado sin ningún problema. Pero en el rostro redondo tendrás que potencializar el volumen en el copete o en el área superior y no generar demasiado volumen en laterales. Nos comenta Diana Belén, en cuestión de las cejas, nos comentaba que la forma depende del tipo del rostro. Mi duda es cómo lo resolveríamos si la forma de la ceja va cambiando dependiendo a la tendencia.
Buena pregunta. Dice, con respecto a la forma de las cejas, vamos resolviendo el diseño de rostro con cejas, pero ¿cómo resolveríamos si la tendencia de la ceja es otra o la moda de la ceja es otra? Si es que entendí bien la pregunta. Entonces, lo que quiere decir es que de la moda lo que te acomoda, ¿sí? Es que ahorita se utilizan las cejas prominentes, pues sí, pero si no tienes ceja, digo, ya hay otras posibilidades como puede ser el tatuaje, pero finalmente tienes que aprovechar lo más que puedas lo que tienes y lo que es tu cabello natural. Pero bueno, de la tendencia te puedes acercar a ella y hacer la corrección adecuada de rostro. Recuerda que lo primero es que sea equilibrado a tu forma, a tus proporciones y a tu rostro, antes que sea la moda como tal. Porque entonces puedes generar, por ejemplo, es que se está utilizando la ceja arqueada y mi rostro es totalmente redondo o totalmente ovalado y ceja arqueada, bueno, me va a hacer una cara de sorpresa tremenda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que utilicemos de la tendencia y de la moda lo que más se adecua a nuestra proporción y a la forma de nuestro rostro. Ojalá haya quedado contestada la pregunta. Alma Rosa, hay diferentes técnicas de corte. En lo personal me encanta la técnica dentada para no dejar marcas y líneas. Sí, es más que una pregunta, es un comentario, Alma Rosa, y dice, hay diferentes técnicas de corte y principalmente a mí me gusta mucho, dice ella, la técnica dentada porque no deja marcas y no deja líneas. El dentado, pointing o punteado, como se conoce en algunas otras teorías, es una de las técnicas más amigables que existe. ¿Por qué? Porque no se marca demasiado, porque es suave, porque no utilizas herramientas que puedan maltratar un cabello altamente procesado, por ejemplo. Entonces, el dentado es una de las técnicas más amigables que existe. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, queda absolutamente todo. Sin embargo, puedes hacer dentados un poquito más audaces o más profundos o dentados más a superficie, dependiendo de la textura de la textura de tu cabello, de la densidad y de todo lo que conlleva. Nos pregunta Jacqueline, si un caballero tiene la frente muy prominente y además entradas, ¿qué corte es el que más le favorece? Ok, Jacqueline nos pregunta si un caballero tiene la frente muy prominente y además tiene entradas, ¿qué corte favorece más? En este caso, tratar de dejar la caída del cabello hacia el frente, que puede ser precisamente con un dentado y una textura muy fina en la parte del contorno, donde está el contorno. Si la frente está mucho más arriba de lo que es, pues donde está el contorno, pero con la caída del cabello hacia adelante nos ayuda a eliminar un poquito el área prominente de la frente y bueno, lo que dé el cabello, porque también no puede ser que se tenga un cabello tan largo en el que vaya cayendo así hasta media frente y totalmente en transparencia, porque entonces se va a contrastar con la parte en la que no hay cabello y entonces va a haber mucho menos cabello que el que debería. Entonces, la textura y el pico o el dentado deberá ser suave, pero a un largo regular del cabello en el que puedas equilibrar la frente, cuidando además, si vas a meterlo totalmente horizontal, vas a cortar el rostro de esta manera, y si es un rostro cuadrado, pues cuidado. ¿Por qué? Porque si no estamos cuidando las proporciones y la forma del rostro, entonces vamos a marcarlo de más y va a ser contraproducente. Zaida, ¿cuál será la forma de la barba que le favorece a un hombre con rostro redondo? ¿Cuál es la forma de, Zaira dice, cuál es la forma de la barba que le favorece a un caballero con rostro redondo? Bien, normalmente, pues si es con rostro redondo, son líneas curvas, entonces le favorecen líneas rectas. Una barba más angulosa le queda mejor, un bigote más anguloso le queda mejor, pero también que no ensanche demasiado. Tratar de que la patilla esté lo más adentro del rostro que se pueda para que puedas ir reduciendo el volumen en un rostro redondo y cuidar que no caiga demasiado cabello en la parte superior o frontal, porque entonces harás una horizontal que vaya, dense cuenta
que estamos haciendo el diseño de acuerdo a lo primero que hicimos. Si tú tienes un pensamiento lógico, con eso tienes todo. Líneas opuestas, si tienes rostros curvos, líneas rectas. Si tienes líneas rectas, rostros curvos, líneas rectas y al revés. Algo así. Andrea Michel, ¿por qué debemos evitar los flecos en un rostro cuadrado? Andrea Michel, ¿por qué debemos evitar los flecos en un rostro cuadrado? Un rostro cuadrado tiene una línea horizontal totalmente definida y no importa dónde esté, el rostro cuadrado se va a seguir definiendo en horizontales. Es muy marcado el horizontal. Entonces, un rostro cuadrado va a ser una horizontal más fuerte y puede hacerlo mucho más ancho, visualmente hablando, y mucho más angosto todavía. Y lo que debemos hacer en el rostro es alargarlo un poco, tendiendo a la forma ovalada perfecta. Entonces, el fleco es una línea horizontal que marca totalmente y que no está hecha para ningún rostro que sea ancho. Incluso para el redondo, aunque el fleco sea recto. Susana, ¿cuál sería la mejor manera de corregir un rostro cuadrado con entradas muy prominentes? Susana, ¿cuál sería la mejor manera de corregir un rostro cuadrado con entradas muy prominentes? Un rostro cuadrado en sí mismo es ancho, hay que reducir la parte, en el caso de los caballeros, la parte de los laterales, se puede utilizar, en el caso de los caballeros, patillas, en el caso de las damas, arquear muy bonito la oreja para que no se vea tan cuadrado el rostro y generar mucho mayor levantamiento en el área del copete, tanto en dama como en caballero. Evitar que la parte inferior, que es la parte del mentón y del maxilar, queden al mismo nivel. En el caso de las damas se puede meter un poco de profundidad en los maxilares y visualmente se puede cortar el rostro a algo mucho más ovalado. En el caso de los caballeros se puede hacer con la barba y evitar líneas horizontales. ¿Cuáles son las líneas horizontales? Bigote, cejas rectas, narices muy chatitas que con el maquillaje se pueden afinar muy bien, orejas muy prominentes. Ahora, si la oreja es muy prominente, puedes jugar un poquito con la caída natural del cabello y un rostro semicubierto. Pregunta Evelyn, ¿el fleco le queda a una persona con frente pequeña? Pregunta Evelyn, ¿el fleco le queda a una persona con frente pequeña? En primera instancia, no. En primera instancia no le queda porque estás perdiendo el área instintiva que debería estar adecuadamente proporcionada a lo demás. Si tú tienes una frente pequeña, lo que requieres es potenciar esa área y darle mucho más luz. Entonces, no la cubras con cabello, no utilices maquillaje de profundidad, utiliza maquillaje un poquito más claro y te va a dar un volumen mucho más exacerbado. Ahora, hay que ver lo demás del rostro para poder contestar un poquito más profunda esa pregunta. Es decir, ¿qué forma tiene? ¿Cuál es el resto de las otras dos proporciones? Que es la emocional y la instintiva, y cómo está la verticalidad del rostro o las proporciones de la misma. Liliana, ¿alguna marca en especial para tratar el crecimiento de la barba? Liliana, ¿alguna marca para tratar el crecimiento de la barba? Me imagino que se refiere al nacimiento de la barba como tal. Cualquier cosa que tenga minoxidil y que sea de uso profesional. Ok, nos pregunta Dafne. De acuerdo a un rostro circular, ¿qué tipo de cejas o maquillaje puede ayudar a proporcionar la cara? Y de acuerdo a peinado, ¿hacia qué dirección se podría peinar? ¿Línea en el centro o a un lado? ¿O cuál sería el indicado? Rostro circular, dijimos. Dafne, ¿verdad? Dafne dice, para corregir un rostro circular, ¿qué tipo de ceja vamos a utilizar? Y saber si línea en medio, línea al centro o línea lateral para dividir el peinado. La ceja deberá ser angulosa, en ángulo la ceja de preferencia, o no demasiado arqueada. ¿De acuerdo? Y además, ni por error una ceja recta, porque una ceja recta es una horizontal que va a hacer el rostro redondo mucho más ancho. La raya en medio, la división o la partición en medio, es una línea totalmente horizontal que va a achatar la parte superior del rostro.
Entonces tendrás que tener mucho cuidado en ningún rostro que sea más ancho que un rostro ovalado perfecto, utilizar raya en medio. En la mayor parte de los casos no utilices raya en medio. Si la haces tantito diagonal, medio cruzada, un zigzag o lo que sea, ya no es raya en medio. Eso ya rompe con el paradigma de cómo achata la parte superior la raya en medio. ¿Se recomienda algún corte especial para las personas que utilizan lentes? Marely. Buenísima pregunta, sacaron lo de los lentes. ¿Se requiere algún corte especial para las personas que utilizan lentes? Voy a aportar algo más que son los lentes. Los lentes irán en las líneas que son opuestas a tu rostro. Es decir, si tu rostro es redondo u ovalado, los lentes rectangulares, triangulares o con cualquier línea recta son muy útiles. Si tu rostro es rectangular, cuadrado, triangular, en diamante, triangular invertido y tiene líneas rectas, entonces te quedan mejor los lentes redondos, ovalados o con líneas curvas, porque va a contrastar y sería como el accesorio de tu propia ceja, ¿de acuerdo? Entonces, los lentes van a ser opuestos. Cuidado, los lentes oscuros o gafas, como le llamamos a veces de alguna manera, no aplican para lo que acabo de decir. Las gafas no es más que una línea horizontal que está cortando el rostro en el área emocional. Entonces, lo que es oscuro no aplica para el diseño de lentes, aplica para cualquier lente que tenga transparencia. Y la pregunta que nos manejas es qué tipo de corte para las personas que utilizan lente. Punto número 1, revisar que sea todo proporcionado. ¿Qué pasa? Que a veces la patita del lente te saca el cabello en la parte lateral. Entonces tienes que cuidar que no pase eso porque vas a tener un problema siempre para el peinado. Entonces cuidar si hay que reducir la patilla o si el árbol es lo suficiente para que no se dispare en esa parte o darle una textura de caída del cabello, un cabello quebrado, rizado, mucho más natural sobre la patita del lente. Eso pues te va a dar una definición muy diferente, pero revisar esa parte, revisar la proporción, o sea, rostros con líneas rectas, lentes curvos, cabello ondulado, cabello quebrado, sin exagerar. Pregunta Gabriela, ¿cuál sería el corte adecuado para el rostro corazón y diamante? Gabriela, ¿cuál sería el corte adecuado para rostro, corazón y diamante? Puede ser una caída, Gabriela, sobre la parte de la coronilla lateral o sobre la entrada, para que no se vea tan prominente. Es decir, puedes tener algo como lo que estás viendo aquí en pantalla conmigo. Una caída de este tipo puede cortar el rostro de una manera adecuada en un corazón o en un triángulo invertido, pero en un diamante no. En un diamante esta parte es lo que menos tiene y deberás de limpiarla para que se note un poquito más. Pero en la parte inferior el corte no es tan importante. Sin embargo, si es diamante o triangular invertido, lo que hay que llenar son estas áreas. No hablamos de los aretes, pero piensa en la lógica de llenar las áreas de maxilar con aretes más grandes, con cabello caído sobre el hombro, con cabello quebrado o definido. Diana pregunta, ¿qué corte y peinado se recomienda en mujeres mayores de 50 años? ¿Qué tipo de peinado o corte se recomienda en mujeres de 50 años o más? Dice Diana. Bueno, está visto que para un rasgo más juvenil, en el que se nota menos la edad, pues el cabello corto para las damas es mejor. Sin embargo, se puede diseñar con las mismas proporciones. ¿Dónde va el volumen? ¿Dónde no va el volumen? Por ejemplo, hay personas que tienen un corte muy anclado o muy definido, que es el lateral con mucho volumen. Y bueno, si el rostro es muy ancho, no es lo más acertado. Hay que tener el cuidado de que el rostro sea la proporción del rostro y el corte adecuado para ello. Y bueno, ¿a dónde vamos a llevar el volumen? Si a la parte superior, a los laterales, a todo el área, etcétera. Ojo, si un rostro, porque también pasa, si un rostro es demasiado pequeñito y tú le metes demasiado volumen al cabello, se va a hacer más pequeñito.
como el efecto de los círculos que están dentro de un círculo grande se ve más pequeño. Entonces, tener ese cuidado de equidad en las proporciones y las formas. Entonces, cabello corto, sí, pero revisa tus proporciones y tus formas. El cabello recogido es perder, siempre en el cabello recogido, es perder el accesorio del cabello y ya no usarlo. Sería lo mismo que raparte o cortarte demasiado corto y entonces no usar la textura de tu cabello como un accesorio para hacer más prominente el rostro o más equilibrado, visualmente hablando. Pregunta Zaida. ¿Cuál sería el corte que podría usar en cabello rizado para evitar que este tome más volumen? ¿Zaida? Zaida pregunta, ¿cuál sería el corte que se puede utilizar en cabello rizado para que este no tome más volumen? Juega con tus texturas, elimina densidad de cabello, entre sacar, desfilar, desfilar, deslizar, las texturas más fuertes para que tengas menos cantidad de cabello. Ahora, si es poco cabello, entonces puedes utilizar algunos productos de estilizado o texturizado diferentes. Por ejemplo, productos que te generen menos volumen, como algunas ceras, gel o, en su defecto, el mousse, que ya no se está usando tanto, pero que te puede funcionar como un desvoluminizador. Jessica, para las personas con rostro diamante, ¿qué tipo de fleco les queda? Para las personas con rostro diamante, ¿qué tipo de corte les queda? Dice Jessica. Lo que hay que hacer es llenar esta parte de las entradas porque tiene el rostro así. Entonces hay que sacar el volumen en la coronilla lateral, digamos a la altura de la raya al lado, y sacar el volumen en la caída, en rellenar en medio de la oreja y el hombro para poder jugar un poquito más con él y poder tener un poco de más volumen y juego con él. Los aretes rellenan muy bien, sobre todo un rostro que tiene una estructura romboide o de triángulo invertido. Los aretes son de mucha utilidad en el caso de las damas. En el caso de los caballeros, una patilla que no sea tan pegadita, que tenga cierta largura en el rostro, o una barba en maxilar que tenga cierta largura en el rostro. Pero bueno, pues es lo mismo, el concepto es el mismo, ir llenando las partes que les faltan. Pregunta Melanie. ¿Cuál sería el corte de cabello para una joven extrovertida? Pregunta Melanie. Híjole, esa es una muy buena pregunta. Vamos a hacer la pregunta primero. Pregunta Melanie, ¿cuál sería el corte de cabello para una joven extrovertida? Seguramente estás hablando de ti, Melanie. Sí, es extrovertida. Aquí las maestras me confirman que probablemente sí. Entonces, Melanie, ¿cuál sería el corte de cabello para una joven extrovertida? Yo me iría a la parte de los estilos. ¿Cuál es tu estilo? Y sobre ese estilo definir qué ropa voy a usar, qué corte de cabello, qué color. Y quiero preguntarles algo. Por ejemplo, una chica introvertida utilizaría en este momento uno de los colores neón que se están utilizando en el cabello. No. Entonces, eso tiene más que ver con el estilo. ¿Cuál es tu estilo? ¿A qué estás dispuesta a atreverte? ¿A qué no estás dispuesta? Y en función de eso, jugar un poco más. Y obviamente, no olvidar las proporciones y el equilibrio de formas en el rostro. Dafne, ¿los tonos fantasía se recomiendan para todos los tipos de rostro? Dafne, sin querer entramos a los tonos fantasía, ¿verdad? Para todos los tipos de rostro, finalmente un tono fantasía es un accesorio. Y un tono fantasía solamente, pues te puedes ir a lo que es la cromometría. Híjole, es un tema muy largo, pero los colores tienen características. Entonces, un color tiene profundidad, tiene brillo y tiene pureza, digamos. Entonces, toda esta gama que está en los colores es saber, dentro de todos estos rollos de fantasía, dentro de todos los neón o de lo que se está utilizando, cuáles serían los que mejor me queden. Los que tienden al cálido, los que tienden al frío, los más oscuritos, los más claros,
cuál es la textura de mi cabello y cuál es mi tez también, ¿no? Entonces, obviamente, todos los tonos de fantasía están hechos para romper la armonía, porque no son la gama como tal de nuestros 100 colores naturales del cabello que tenemos en la gama de cualquiera de las marcas que conocemos. Entonces, los tonos de fantasía, volviendo a la pregunta anterior de introversión o extroversión, importantísimo. Todos los tonos de fantasía son para gente que se atreve, para gente más extrovertida y para, por ejemplo, para gente que se dedica al área creativa. Por ejemplo, diseñadoras, diseñadores, arquitectos de interiores también, bueno, todo lo que tenga que ver con diseñadores. Entonces, toda esa parte es la parte creativa y entonces es atreverse y romper un poco más los esquemas, ¿no? A veces, por ejemplo, las diseñadoras o diseñadores se atreven a no combinar y pues, es parte de una creatividad y de romper las reglas. Eso tiene que ver con el estilo. Eso es un tema para 2 clases, tranquilamente. Bueno, antes que todo, Diana y Alma comentan que muchas gracias, profe, gracias por aportar tanto. Así son los comentarios que hemos recibido. Y ya una pregunta, Karina nos comenta, ¿cómo se puede disimular la proporción de una nariz grande en un rostro cuadrado masculino? Bien, primero que nada, gracias por su comentario. Y Diana nos pregunta, ¿sí es Diana? Karina nos pregunta, ¿cómo se puede nivelar o equilibrar una nariz grande en un rostro cuadrado masculino? Lo que hay que hacer es eliminar los laterales y ver si puedes subirle un poquito a la frente, al volumen de la frente y al mentón. El mentón se puede alargar un poco la barba, un poco más de como la traigo yo, y generar un copete interesante en la parte superior. Eso ayudaría mucho porque entonces eliminas el distractor de la nariz. Ahora, cuidar, si el bigote es muy contrastante en una nariz muy prominente, va a sacar la nariz más y va a hacer que sea mucho más agresivo. Entonces, probablemente no usar bigote o usar un bigote mucho más suave y delgadito. Estamos hablando de caballero, por eso no hablé de maquillaje. Esmeralda, ¿qué peinado pudiera utilizar si tengo el cabello no tan corto, pero es rizado? Por ende, tiende a hacerse más pequeño y esto hace que la cara se vea más redonda. Esmeralda, se parece a una pregunta que ya tuvimos. Dice Esmeralda, ¿qué corte puedo utilizar si tengo el rostro más pequeño y tengo el cabello ondulado y tiende a hacer volumen? Textura, vamos a quitar volumen con texturas y deja más descubierto tu rostro para que no se haga más pequeño. Es decir, no tengas caídas en la frente, no tengas cabello hacia adelante, trata de limpiar un poquito tu rostro para que se vea más y entonces que tu cabello sea un marco de tu rostro para que se salga un poquito más el rostro. Nos pregunta Alma, ¿con qué tipo de cortes podemos resaltar los ojos para personas de ojos rasgados? Alma nos pregunta, ¿con qué tipos de corte podemos resaltar los ojos para personas con ojos rasgados? Ojos rasgados a veces, o la mayor parte de las veces, son ojos pequeños, hay que hacerlos crecer, eso se puede con maquillaje, pero en el caso de los caballeros, que también ya hay maquillaje social para caballeros, antes era no muy bien visto, pero en realidad sí hay maquillaje ya para caballeros. Pero bueno, en el caso de no usar maquillaje, ¿qué tipo de corte podemos utilizar? Lo mismo. No puedes utilizar demasiado cabello en la cara porque lo que requieres es que la cara se vea. Entonces, es lo que puedes hacer. Ahora, lo que sí puedes hacer es ampliar el párpado superior. ¿Cómo? Quitando un poquito del arco inferior de la ceja, y eso se puede hacer en dama y en caballero. Con un depilado de buen gusto en la ceja, se puede hacer perfectamente en dama o en caballero. Alma, ¿en el diseño de la barba también influye la edad? Alma, ¿en el diseño de la barba también influye la edad? Realmente no. Lo que sí, a mayor cantidad de pelo facial, es decir, a mayor cantidad de barba en largura y en cantidad, más grande se va a ver la persona. Invariablemente. ¿Qué podrían utilizar algunas mujeres que padecen de alopecia cicatrizal en área cúspide? ¿O cómo podría ayudar a resolver ese problema? Ya que una tía mía, por ser enfermera
y el uso constante del peinado de moño muy apretado le fue dejando sin cabello en esa parte. Ok. Me repito. Dolores. Dolores nos pregunta, ¿cómo podemos trabajar la alopecia cicatrizal en algún área del cabello? Y nos pone un ejemplo, una persona que era enfermera y recogía el cabello todo el tiempo en el área de la cúspide, se queda sin cabello en esa área, y bueno, el folículo se daña. Si el folículo está total y absolutamente dañado, ya no se puede hacer nada. Quizá podría ayudar un poco de minoxidil en esa área para ver qué folículos se podrían reactivar, pero bueno, en el caso del cortes no demasiado cortos para que la caída natural del cabello pueda cubrir el área de alopecia y pueda ser un poco más gentil y menos drástica con el cabello. Y obvio, si lo que lo causó fue el amarrar el cabello, ¿qué hay que dejar de hacer? Dejarlo de amarrar. Yanitzel, ¿el fleco se puede realizar a cualquier edad? Yanitzel, gracias. ¿El fleco se puede realizar a cualquier edad? Depende del fleco. En general, el fleco tendría que ser más bien ya una caída, una desconexión que no sea propiamente un fleco, sea más bien una caída en una capa, digamos, desconectada. Quiero decirlo de otra manera. Podría ser un fleco tan largo que no parezca fleco en cierta edad. El fleco hay que tener cuidado porque el fleco tiende a ser muy drástico en todas las edades. Pero en edades superiores, pues tiende a ser mucho más duro, con las facciones del rostro. Y las facciones del rostro van siendo más toscas con la edad. En dama, en caballero. Nos comenta Valeria que muchas gracias por compartir su conocimiento y ampliar el nuestro. Jennifer pregunta, ¿qué tratamiento puede utilizar una persona con un cabello procesado para restaurar las puntas? Valeria, gracias por tu comentario y tu reconocimiento. Y Jennifer nos habla de qué tipo de tratamiento puede utilizar para reestructurar un cabello altamente dañado en puntas. Sí. Ok, el cabello puede tener proceso o puede tener sobreproceso. Si el cabello tiene proceso, es un cabello saludable, ¿de acuerdo? Pero si el cabello no tiene proceso, tiene un sobreproceso, entonces es un cabello ya dañado. Entonces sí se puede reestructurar en cierta medida, pero no totalmente. Entonces lo que hay que hacer es nutrición. No voy a contestar la pregunta totalmente porque hay un sinfín de marcas y de tratamientos que ustedes seguramente conocen y creo que tiene más que ver con cuál es el que acomoda a ti y a tu clienta para poder reestructurar un cabello altamente dañado. Pero lo que sí puedes hacer es ir jugando. Por ejemplo, yo en el salón, ¿cómo le hago? Lo que hago es ir diseñando los tratamientos con peso molecular, es decir, si el cabello está así, totalmente receptivo y poroso, necesito una molécula de este tamaño para que pueda entrar exactamente al nivel de porosidad de ese cabello. Si le meto una molécula más pequeña, se va a ir con el agua, con la lavada. Entonces, primero tengo que buscar cuál es el más pesado para que llene esa parte. Y luego, como quedó un huequito aquí, entre mis dedos y mi mano, entonces tiene que llegar otro a rellenar ese huequito. Y luego, uno que sea más pequeño, porque tiene que llenar el huequito que estás viendo entre mis dedos. Entonces, vas a ir de un peso molecular mucho más alto, mucho más fuerte, a un peso molecular mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces, cuidar esa parte para que tú vayas jugando con los tratamientos. Decía, en el salón, por ejemplo, hago un tratamiento que primero es lavar el cabello para abrir un poco la cutícula, dejarlo receptivo, y ya que está lavado el cabello con un shampoo sin acondicionador, está totalmente receptivo el cabello, viene la mascarilla o crema capilar con un peso molecular grande. Después de eso, enjuago, ¿sí? No demasiado, pero enjuago, y aplico la ampolleta. Esa ampolleta, por ejemplo, lo que hace es tener un poder de nutrición un poco más pequeño que la mascarilla anterior y llenar lo que no llenó la mascarilla. Y luego vienen pues las gotitas de seda, el aceite de argán o alguno de estos tipos de productos que me van a encapsular.
que la mayoría son meramente cosméticos, no son nutricionales, pero con lo que ya nutrí antes, entonces logro encapsular los nutrientes para que no se vayan tan rápido. Entonces, lo que haces son pesos moleculares diferentes y procesos de estadio diferentes. Entonces, incluso la combinación de una mascarilla con otra puede ser más densa a mayor cantidad de la mascarilla densa y menor cantidad de una mascarilla suave, o más suave si le pones un poquito más de mascarilla suave y un poquito menos de mascarilla densa. Tú tienes que aprender a hacer, dentro de las posibilidades del salón, una química natural, es decir, que no vas a formular tus propios productos. Hay excelentes productos en el mercado como para ponerme a formular los míos y a perder de alguna manera mucho talento y mucho tiempo en esa parte del diseño de formulación. Pero lo que sí puedo hacer es apoyarme en lo que ya existe y entonces jugar con las formulaciones de lo que ya existe, siempre y cuando sean productos que sean ambivalentes, que puedan irse de la mano y que no se contrapongan o se neutralicen entre ellos. Por ejemplo, un producto ácido con un alcalino y los junto y lo echo a perder. Por cuestiones de tiempo voy a leer la última pregunta que nos las hace Yunue. ¿Alguna técnica que nos recomiende para identificar rápidamente los tipos de rostro? Yunue, la técnica está en las diapositivas, es muy fácil. Te vas a parar frente al espejo, como estoy yo ahorita en la cámara, y vas a poner en el espejo puntitos. Un puntito en la frente, un puntito aquí en el lateral, un puntito aquí en el pómulo, uno en el maxilar y uno en el mentón, y luego los vas a juntar. Y eso va a ser tu rostro, va a ser la forma de tu rostro, y es muy sencillo de trabajar. Si pones más puntitos, pues mejor, porque entonces va a terminar totalmente dibujado. Entonces, así de fácil ves la forma de tu rostro. Y las proporciones, ya dijimos que es medirlo con una regla, o con un pie de rey, o con un vernier, o algo, para que puedas ver si está igual tu frente, tu nariz y tu mentón. Voy a preguntar también, Yunue, ¿cuál sería el corte de cabello que sea general para todo tipo de rostro? Muy bien. Y uno nos pregunta, ¿cuál sería el tipo de cabello general para todo tipo de rostro? Pues entonces, ¿de qué vivimos nosotros? Ya está la respuesta hecha, ¿no? Mira, Yunue, está muy bien, está padre. Digo, hay cortes que son muy buenos y muy versátiles, pero entre más puedas meterle diseño, más vas a tener cautivo a tu cliente o cautiva a tu clienta, y entonces puedes ir jugando, porque tu firma, la única manera de establecer tu firma es que así sea un corte clásico, se vea que lo hiciste tú. Entonces, la invitación es a que siempre le pongas una firma particular a tu trabajo y que siempre haya diseño, el mayor diseño que puedas meterle a un corte, mejor, sin que sea demasiado audaz o demasiado agresivo. Tú puedes meterle el diseño que quieras a un corte. Pero, bueno, hay cortes clásicos. Voy a contestar la pregunta un poquito más. El corte Bob, el corte Cleopatra o el corte flip top en caballero es un clásico, o la castaña en peluquería, que es algo como lo que yo traigo ahorita, que es un corte a tijera a 90 grados, o el corte recto, el corte en V, todos estos cortes son clásicos. Y entonces hay largos, hay cortos que te van a ayudar a definir un poquito más esa parte. Entonces, espero que haya contestado la pregunta. De hecho, a ver si no dije muchas cosas, pero creo que va implícita la respuesta ahí. Profesor, a nombre de la Universidad Mesoamericana, le damos las gracias por su tiempo, por su valiosa participación. Yo creo que más de una alumna le agradece su participación. Quedamos cortos de tiempo, afortunadamente. Es un tema tan rico, tan extenso y tan apasionante para nosotros que estamos en este medio, que, híjole, pueden surgir muchísimas preguntas. Yo quedo a sus órdenes, soy Eric Salcedo, cualquier duda estoy a sus órdenes, pero espero poder generar un segmento en alguna ocasión más con la Universidad Mesoamericana, que gentilmente me ha invitado a trabajar en varias ocasiones y que para mí es un honor trabajar con toda la universidad.
para mí siempre ha sido una universidad muy humanista, con valores y principios, y cuando he tenido relación más cercana con gente egresada de ahí en el trabajo o con prácticas profesionales con gente de ahí, he tenido una grata experiencia con respecto a la universidad. Entonces, para mí siempre es un honor compartir con la universidad y con todos ustedes, lo que estamos trabajando en este momento, que es diseño capilar o cualquier otro tema, ya sea de desarrollo humano o de imagen física o de peluquería básica o de colorimetría. Quiero decirles que esta plática fue un diseño que generamos en conjunto con profesionales de la universidad que me están acompañando aquí físicamente y que fue una propuesta contra propuesta, propuesta contra propuesta para poder darles lo mejor a ustedes en función de lo que ustedes llevan y tuve además la oportunidad y la deferencia de la universidad de que se abrió a más gente de la que esperábamos y bueno, pues tenemos muy buena audiencia. Por ello también, en unión con todo esto, la universidad y un servidor hemos pensado en hacer un reconocimiento digital de que estuviste aquí en este seminario, conferencia de diseño capilar e imagen física y con mucho gusto me encantaría firmártelo digitalmente. Vamos a ver el proceso adecuado con la institución para que tú tengas tu constancia de que estuviste aquí y de que llevas algo más para tu acervo cultural y para el diseño de tus clientes. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por su participación, gracias por las dudas y la proactividad y espero que nos veamos muy seguido porque yo encantado de la vida trabajo con una institución como la Mesoamericana. Gracias. Para las personas también que nos pudieron acompañar, que no son parte de la institución, también les agradecemos. Es importante que podamos mantenernos en contacto por medio de los canales oficiales. En Mesoamericana Centro, que es nuestro Facebook, ahí nos pueden encontrar. Y también pueden hacer pues la requisición acerca de los requisitos para poder estudiar la licenciatura de cosmetología e imagen integral. Esto, como se pueden dar cuenta, es una parte de lo que pueden aprender como parte del programa de estudios. Asimismo, si alguien quisiera la constancia de asistencia, se pueden comunicar con los coordinadores o con el departamento de promoción para que se puedan gestionar en tiempo y forma. Les agradecemos nuevamente su valiosa asistencia y también la participación del profesor, que ha quedado totalmente satisfactoria esta ponencia. Muchas gracias.